Hola, bienvenidos a Matos Les Gusta Leer. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción. Cuando me siento a ver videos buscando recomendaciones de libros de ciencia ficción, me pasa un poco que o me hablan de cosas que están muy recientes, como, no sé, los últimos 5, máximo, los últimos 10 años, o son recomendaciones de clásicos y a duras penas llegan hasta los 80s, y en los 80s siempre se mencionan los mismos 4 libros. El juego de Ender, El cuento de la criada, Hiperión y Neuromancer. Entonces decidí que voy a empezar a hacer unas recomendaciones de libros de ciencia ficción por décadas, siendo este el primero en la década de los 80s. Ahora, no solo voy a hablar de libros, voy a mencionar también novelas gráficas, películas. Estos no van a ser grandes videos en profundidad, son solo para dar ahí como unos panoramas. Pero mientras estaba pensando en este panorama surgió otro problema y es el de los autores. Entonces, ¿qué van a encontrar y qué no van a encontrar aquí? No van a encontrar en los 80s los autores de la época clásica que ya están dando sus últimos coletazos, como Herbert o Asimov y todos ellos. En esta década no van a encontrar a Ursula K. Le Guin, como si la van a encontrar en las siguientes. Y hay otros autores que, como están arrancando sus carreras, pues van a estar reproduciendo los siguientes 30 años, entonces los van a ver un poco repetidos en los siguientes videos, porque es un poco inevitable. No puedo hablar de quién, por ejemplo. Octavia Butler solo en los 80s. Me toca hablar de ella en las décadas siguientes. Entonces, como ven, van a ser como unos videos un poco variopintos en términos de su contenido, y no sientan que es reiterativo, sino que hay que mencionar a unos ciertos autores a medida que la cosa va avanzando y su obra se va volviendo más sólida. Entonces, sin más, empecemos con los autores. El primero es Gene Wolfe, que lo voy a mostrar aquí con el ciclo de El Nuevo Sol, que son 4 novelas: La sombra del torturador, La garra del conciliador, La espada del lictor, La ciudadela del autarca, y años después escribió La urf de El Nuevo Sol, que es con lo que cierra, digamos, la pentalogía. ¿Por qué menciono a Gene Wolfe? Por un lado, hay un juego con el lector en el que parece que uno está leyendo una obra de fantasía, porque nuestro protagonista, Severian, describe, o sea, esto empieza como con una descripción de la vida de Severian como aprendiz de torturador. Entonces, él vive en una torre, que como buena torre medieval, tiene como en un primer piso donde se atiende al público, y las cocinas y digamos el mess hall donde come todo el mundo. Luego arriba están como los aprendices más jóvenes, luego los journeyman, y en el último piso están los maestros. Y a los clientes, que es como ellos llaman a las personas a ser torturadas, están bajo tierra, en los sótanos de la torre, donde antes estaban los motores del cohete. Y uno dice, ¿cómo? ¿Esto no era una historia de fantasía? Pues no. Y ahí es donde esto empieza a parecer muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace de esta serie una gran recomendación? Por un lado, es uno de los primeros grandes ejemplos de un narrador no confiable en la ciencia ficción. Normalmente en la ciencia ficción el narrador tiende a ser confiable porque estamos hablando de ciencia, sobre todo si es hard science fiction. Entonces se necesita como una confiabilidad en el estrato, en el sustrato de lo que está ocurriendo, pues para que uno crea en lo que le está contando el autor. Aquí él hace todo lo contrario, es un narrador muy poco confiable. Si les gusta David Lynch, como lo raro, lo extraño, como un poco lo deforme, estos son los libros para ustedes. Y además hay una cosa aquí que es más importante: cómo se está contando la historia que la historia como tal.
Entonces, si todos estos elementos les parecen atractivos, Gene Wolfe es uno de sus autores de los 80. La siguiente autora es Octavia E. Butler con su trilogía de Xenogénesis. Esta es una trilogía que ahonda en una serie de problemáticas que Butler desde sí misma y de su obra en general aborda, que tienen que ver con el hecho de ser mujer, de hecho de ser una mujer de color y escribir ciencia ficción. Entonces, en esta trilogía esencialmente Lilith, que es la protagonista, ha sido rescatada / secuestrada por alienígenas porque la raza humana acabó consigo misma y ella y un grupo de humanos sobrevivientes pues están como en un proceso de relación, adaptación con esta nueva raza alienígena para poder que ambos sobrevivan. Esta raza, no es nueva, los nuevos somos nosotros, esta raza tiene un tercer sexo que es como un sexo neutro, que es el puente entre los otros dos, y entonces se forma ahí como una cosa muy muy compleja con la aparición de los seres humanos en esta situación tan particular. Entonces hay aquí unas discusiones de género, de identidad, del ser mujer, de estar enfrentada contra, digamos, como cosas tan descomunales como otra raza alienígena y la destrucción de la raza humana, que hacen de la obra en general de Butler muy, muy interesante. El tercer autor es Iain M. Banks. Este autor escocés empieza en los 80s con una serie de novelas de la cultura. La cultura es como el grupo social donde los personajes y las acciones y las actividades de las novelas se desarrollan. ¿Qué tiene este señor de interesante? Que deconstruye la ópera espacial. La ópera espacial es muy clásica en sus contenidos, es como los humanos, normalmente solo los humanos nos tomamos la galaxia, y entonces estas son aventuras de seres humanos, un poco como de vaqueros pero en el espacio, piénsenlo así de alguna manera. ¿Sí? A veces hay alienígenas, piensen un poco en Star Wars, pero en general es una cosa como muy de humanos, muy protagonizada por humanos, y este señor lo que hace es desaparecer a la humanidad por completo. La humanidad es como un planeta ahí en el fondo de un brazo perdido de la galaxia que nadie ha ido a explorar, entonces los humanos no estamos en el panorama. Y también empieza a deconstruirla de otras maneras en la medida en que depende la aventura espacial como del rescate, como del... Hay un algo que implica que uno tiene que ir del punto A al punto B, y este señor muchas veces lo que hace es poner esto en unas situaciones en las que es imposible. Es una cosa muy interesante. La mayoría de las novelas están en español, solo creo que las dos últimas de todo el ciclo no están, pero las tres primeras digamos, son las que son como más convencionales en el sentido de que hace el ejercicio constante de estar deconstruyendo el ejercicio. Amazon adquirió los derechos para la primera novela, que es Pensada en Flebas, y lleva un poco ahí como en development hell, como un par de años. Vamos a ver si algún día sale la serie. Esta primera trilogía la completan El Jugador y El Uso de Armas, que es mi favorita porque es un personaje muy interesante, es un personaje periférico a la cultura, que la cultura trae para que se vuelva como una especie de Black Ops, como un tipo que hace un montón de cosas sucias que la cultura no quiere reconocer que juega sucio. Entonces es como hay una cosa entre no aceptamos que hacemos este tipo de cosas, pero tenemos estos mega agentes que hacen este tipo de cosas, y el pago que él está pidiendo de manera particular. Muy, muy interesante, muy recomendado, y son 9 novelas de las que les iré hablando poco a poco. La siguiente autora de la que les voy a hablar es C.J. Cherryl, que es una autora poco conocida en Latinoamérica porque no se ha traducido su obra, pero es una obra muy grande. En total ella empezó a escribir en los 80s y ya lleva 52 novelas de ciencia ficción y se ha ganado cualquier cantidad de premios. Y una cosa muy interesante de las obras de ella es que normalmente quien es protagonista de la historia es el alienígena. Entonces lo que hay es una preocupación y una discusión sobre el otro, las diferencias con el otro y cómo el humano
pues malinterpreta, se equivoca, no comprende y se generan ahí como una serie de barreras en el proceso de entender que el otro funciona de manera diferente a nosotros, que en ese sentido es una gran heredera de Ursula K. Le Guin y La mano izquierda de la oscuridad. Tenía que nombrarla. Las dos novelas que les mencionaría de ellas son La estación Down Below, que es el único que se ha traducido al español, y Satín, que es como su novela más premiada también de finales de los 80. Y la última autora sería Louise McMaster Bujold. Esta señora es también muy prolífica y lleva escribiendo la saga de los Vorkosigan desde los 80, como en la novela número 30, si no estoy mal, entre novelas cortas, en las que su protagonista, que es como un noble de una casa que tiene como control parcial de la galaxia, pero que es un hombre deforme, o sea que él es como el protagonista perfecto, ¿sí? Como este hombre joven, aventurero, guapo. No, de hecho es un tipo deforme, pero muy inteligente, donde su problema físico es un elemento importante de la narrativa y de cómo se relaciona él con el mundo y el mundo con él. Y esto gira alrededor como de este gran complot galáctico entre estas casas nobles en medio de un imperio que es y no es estable. De estas hay muchas traducidas al español, especialmente como todas las que van de los 80s a los 90s. De las últimas no estoy tan segura, pero habría que echar como un vistazo. Y con eso cerramos a los autores y pasamos a otros medios. Voy a empezar con una de las piezas más icónicas de los 80 y es Watchmen de Alan Moore. Aquí se hace un gran ejercicio de criticar como las ansiedades contemporáneas, toda la ansiedad que se estaba generando en los 80, porque por un lado estaba todo el tema del muro de Berlín, la tasa de divorcios que se disparó en los 80, qué iba a pasar con el mundo, iba a no haber guerra atómica, y sobre todo criticar el papel del héroe, que era una cosa pues que estaba tan construida, tan sólida en la mayoría de la literatura de acción, de superhéroes, de ciencia ficción, o sea, como esta imagen del héroe como el gran mesías salvador, y aquí se entra a cuestionar directamente a través del superhéroe, pues, qué tan real es esa visión mesiánica del héroe comparada con el hecho de que son humanos, que cometen errores y que están marcados por sus propios puntos de vista que pueden ser muy problemáticos en algunos casos. Una de las cosas más importantes de Watchmen es cómo está hecha en el cómic, porque él todo el tiempo está trabajando en términos de una simetría de la construcción de la imagen, y hay como una estandarización, una manera rígida de acercarse a la imagen, pero que está completamente subversionada, miren lo que estoy diciendo, que es, perdón, que está siendo como detonada por el fondo, por el contenido. Hay como una tensión constante entre lo que está pasando en el panel y la estructura completa de los paneles. Esto ya pues hemos visto adaptaciones al cine, a la televisión, mucho más contemporáneas, pero pues que rescatan, digamos, esta pieza tan importante de los 80s. Luego viene uno de mis grandes favoritos y es Akira. Esto originalmente es un manga muy largo, unas 2000 páginas, escrito y dibujado por Katsuhiro Otomo entre, ya les digo, 1982 y 1990. En los 80s sale la película, que obviamente como el manga no había terminado, pues la película, digamos, solo cubre como una cierta parte de la historia. Por un lado, voy a mencionarlo aquí porque son importantes, que son Ghost in the Shell y Akira, que están en los 90 y en los 80 respectivamente, que llegan a Occidente, porque el manga era una cosa como muy underground, muy de culto en Occidente. Y estas dos películas que logran llegar a festivales muy grandes, o sea, llegan al Festival de Cannes, van a exhibición en Berlín, o sea, van a un montón de festivales a lo largo y ancho del mundo, pues le llevan a Occidente como
oh, miren, esto existe y son animados, pero son para adultos, ¿sí? Que es como romperle a mucha gente el mito Disney de que solo las teteras cantan y no se puede tener una cosa inteligente, animada. Entonces esto también va a cambiar muchos paradigmas en la siguiente década, porque la influencia de Akira va a ser muy muy fuerte, no solo en términos del manga, sino también de la película. Luego viene una que a mí me parece muy divertida y es Tank Girl. Este es un cómic de 1988 de Alan Martin con guión de Jamie Hewlett, al revés. El guión es de Alan Martin y los dibujos de Jamie Hewlett. Entonces, esto es Australia post-apocalíptica, llena de mutantes por la radiación, todos peleando por agua, por si les suena familiar. Entonces, este es un personaje que fue muy problemático en su época porque era una mujer violenta que consumía drogas recreativas y tenía sexo con mutantes. Entonces, esto fue como una cosa absolutamente demente y creo que después también tiene una relación sentimental con la otra chica del grupo. Bueno, en fin. Digamos que para la época rompió con muchos paradigmas. Después se hizo una película que les muestro aquí el afiche, pero a no ser que quieran ser como unos grandes conocedores del tema, no la recomiendo porque no es una gran película. Pero sí hay una cosa muy interesante en términos del cómic, con lo que tiene que ver con el cut-out, con el monólogo interior, con romper el espacio entre el lector y el protagonista, que hace que este cómic haya sido muy importante en su época y haya puesto como sobre la mesa unas discusiones de género y de la protagonista y de lo que puede o no hacer una protagonista femenina. Y bueno, esas son mis recomendaciones de los 80s. Ya nos veremos después en las siguientes décadas. De momento, lean mucho, espero sus comentarios